Este es el podcast de Abrazo Grupal, yo soy Luis Ruiz y esta semana el episodio no es una entrevista sino una discusión. El pasado domingo 7 de abril, las candidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Maínez, participaron del primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, moderado por los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín. ¿Qué relevancia tuvo este ejercicio en la contienda electoral? ¿Qué impresiones generaron las candidatas? ¿Qué ideas y propuestas predominaron? En una contienda en la que el 30% de las personas en la lista nominal son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, me pareció interesante hacer un ejercicio de diálogo con otras dos personas jóvenes que también son parte de la comunidad LGBTQ+, y que tienen rato haciéndome pensar y reír en la red social antes conocida como Twitter. Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carlos Burrón, estudio política, ciencia política y pues me dedico también ahí a generar cierto contenido en Twitter, a hacer memes básicamente. Y pues nada, o sea, siempre he sido como un apasionado de la política, pero también de entender la política de otras formas, ¿no? Entender lo político y la discusión pública de otras formas, no solamente como la cuestión electoral, sino esa cosa que nos envuelve a todos y a todas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Héctor Guillén. He estado en Twitter presente durante mucho tiempo y soy uno de esos que crean contenido discutiendo la política. Estudié marketing, cosa que mucha gente piensa que estudié comunicación, pero estudié marketing en la universidad y ahora estoy un poco en el mundo audiovisual como guionista y haciendo historias y la verdad es que la historia del día pues siempre se cuenta en Twitter, entonces estar en Twitter haciendo memes, discutiendo los temas del día, de la semana y sobre todo que fue pues lo que ahora está discutiéndose más que nunca, que es la elección presidencial de 2024 en México y viendo el debate presidencial, que justamente es algo que pues nos preocupa a todos, ¿no? Porque es esa persona que está ahí, pues es la futura o el futuro presidente del país. Sí, no sé si necesariamente nos preocupe a todos, pero nos preocupa a muchos. Nos debería de Y preocupar. Nos exacto, concierne, cuando menos. exacto, sí, nos concierne. Y creo que sí, después de el debate, la preocupación sí es una de las emociones que más he escuchado en muchas personas. Y creo que vamos a revisar los casos particulares de las tres candidaturas, pero antes me gustaría como empezar a hablar del debate en general. Yo lo vi en un ETN porque venía en camino a León, entonces se cortaron algunas cosas, lo tuve que volver a ver, lo cual fue difícil porque, pues, al menos que ustedes digan lo contrario, creo que fue bastante aburrido. Pero, ¿cómo vieron el debate? ¿Cómo vieron el formato del cual tanto se han quejado, sobre todo las dos candidatas, incluso el trabajo de los moderadores? ¿Cómo se quedan después de este primer debate? Pues la verdad es que no lo calificaría como aburrido del todo, en mi opinión personal. Creo que fue un debate que tuvo muchos contenidos, lo cual se agradece, que creo que se extendió mucho en los temas, en varios temas pertinentes y que creo que aparte tuvo momentos interesantes, ¿no? Al final tuvo muy buena audiencia, por lo que tengo Sí. entendido, superó un partido de fútbol y eso ya es mucho hablar. Entonces quiere decir que la gente sí está interesada en las candidaturas presidenciales, que sí va a ir a votar muy probablemente. Y aparte que pues definitivamente existe este interés en discutir más sobre sus propuestas, pero yo creo que definitivamente es mejorable el formato, o sea, creo que incluso hay una discusión en redes sociales sobre por qué costó tanto el debate. Ujú. Esta primera edición tuvo un costo, se afirma, yo no, la verdad es que no he revisado mucho, pero se afirma que llegó a 10 millones el presupuesto de Ujú. este primer debate, cosa que se pueden hacer maravillas con 10 millones en una producción audiovisual. O sea, tantas maravillas como cambiar un formato, contratar a alguien y diseñar un formato atractivo para las audiencias. Si bien tuvo buena audiencia, creo que podría romperla aún más en redes sociales y que estas personas que están completamente desinteresadas y que seguramente nosotros tres hemos escuchado a alguna persona decir que no va a votar, que no tiene el INE válido, que bueno, eso ya es irreversible, pero en el caso Sí. de otras personas que sí tienen el INE válido, que no quieren ir a votar y que no les importa esto. Entonces yo creo que
tú como Instituto Nacional Electoral tienes la oportunidad de hacer un formato atractivo, ¿no? Tenemos a una reina como Denise Merker, que fue alguien que llevó la batuta prácticamente. Manuel López San Martín quedó relegado del formato y la verdad es que Denise lo salvó de alguna manera. Eh, lo que al final, y que yo sé que nos vamos a adentrar después en las candidaturas, creo que hubo un problema de que llegó a aburrir a ciertas personas, como a ti, Luis, o como a mí en algún momento del debate. Y creo que eso fue más culpa de las candidaturas que del formato. O sea, Total. creo que definitivamente cada candidatura estaba en un mundo distinto y pareciera que las personas que entrenaron a las candidaturas presidenciales fueron, pues no sé, la verdad es que vi elementos que parecía que fueron al Office Max a gastarse 1,500 pesos cada uno, porque era cartulina tras cartulina, lámina tras lámina, y yo no entendía, o sea, parecía, y luego el pañuelito blanco que sacó Xochitl, o sea, elementos que a mí me parecían absurdos, con todo respeto, o Total. sea, para sus equipos. Yo creo que necesitan innovar más en comunicación política, eso en el caso de las candidaturas que vamos a hablar más adelante, pero también definitivamente creo que deben de innovar más en el formato. Sí, o sea, creo que tenemos una tradición en realidad muy corta de debates, ¿no? El primer debate Ujú. fue en el 94 y desde ahí se ha habido una evolución. O sea, creo que si comparas este con el del 2012, sí es una evolución grande. Si lo comparas con el del 2018, creo que al contrario Ujú. retrocedimos. Pero también, o sea, el formato del debate lo definen los representantes de las candidaturas. Entonces, imagínate negociar con tres personas que quieren que todo esté cuidado para su candidato. Su candidato es muy complicado. Bueno, según lo que comentaba Denise Merkel, o sea, se cambió un poco el formato de, si recordamos el primer debate de 2018, que era como una suerte de entrevista e intercambio moderador, moderadora con candidatas, bueno, candidatos en aquel momento y Margarita Zavala. Eh, Se pidió que ese formato no, que porque la persona moderadora podía tener mucha influencia. Entonces es complicado y se optó por las preguntas de redes sociales enviadas por internet, que fueron muchas preguntas. Y creo que eso satura los temas y hace que de pronto se dieran como respuestas muy breves, como respuestas tipo tweet, pero sin poder tener la profundidad suficiente o poder sí utilizar estos elementos que Xochitl traía, que era como del pañuelito, porque de pronto, si no viste esa mañanera de AMLO sacando un pañuelo y diciendo que pañuelo blanco porque se acabó la corrupción, pues no cachas el elemento luego. No le permite explicar a las personas que había invitado, pero bueno, eso es otro tema. Pero en cuanto al formato, es muy complicado tener un formato distinto, en tanto las candidaturas definen el formato y el INE está un poco atado de manos. Pero también el INE siento que no jugó lo suficiente con otro tipo de elementos. O sea, incluso visualmente, sí parecía como foro de la más draga, o sea, y no es crítica, no es burla, pero sí, o sea, no se veía muy cargado como una parte visual, pero el centro en el que a fuerza se viera el logotipo del Instituto Nacional Electoral detrás, bueno, a un costado, o sea, como ese tipo de elementos que le juegan en contra, cargarlo de tantos temas, o sea, educación y salud en un mismo bloque cuando son temas enormes y que por lo grandes que son, sí cambian ciertas visiones de las y los electores, creo que fue un error, ¿no? Por ejemplo, cada uno debe haber tenido su propio bloque y no cargarlo de preguntas. Hubo unas preguntas que la verdad sí estuvieron, pues, que yo, de tantas preguntas que se recibieron, no sé por qué la escogieron como la del La polígrafo. del polígrafo, Esa sí me sí. pareció una pregunta mala, eh, pero otras fundamentales que no se respondieron. Y ahí es tema de las candidaturas. Pero bueno, eso en cuanto a formato. Y ahora también creo que decir esto. Al final los debates lo que se sabe es que no cambian en realidad la preferencia de los votos, o sea, lo que se ha investigado, no, esa no es la función de un debate, al menos en Estados Unidos, que es donde más se ha investigado, es que reafirma lo que tú ya sabes, ¿no? O sea, quien te cae mal, después del debate te sigue cayendo igual de mal, por quien ya ibas a votar, tú ahí reafirmas que por eso vas a votar, ¿no? En términos estadounidenses, quien es demócrata se acuerda que es demócrata, quien es republicano se acuerda que es republicano. Pero creo que en el caso mexicano, donde no hay como estas afinidades partidistas tan Ujú. claras, los debates tendrían que ser más innovadores y justamente atrapar a gente
que a lo mejor no tiene tanto interés, pero por ver el debate sí se enoja con uno y dice, bueno, pues no voy a votar por este o no voy a votar por este. Pero entonces incentivar esa parte y creo que el formato, aunque no fue malo ni fue pésimo, sí juega en contra. Porque entonces son 2 horas cargadas de temas donde a la hora ya te estás aburriendo, ¿no? El tercer bloque, tanto las candidatas como la audiencia ya llegaron cansadas. Sí, totalmente. O sea, y sí hubo aparte cosas que lo hicieron menos ágil. O sea, ahorita que decías que parecía foro de la más draga, también parecía audio de la más draga. O sea, los candidatos no se escuchaban. Bueno, las candidatas, el candidato. La calidad de los micrófonos, yo no sé esos millones de pesos a dónde se fueron, porque siento que se escuchaba mal. El ritmo fue complicado por lo que decían los dos, ¿no? La cantidad de preguntas. No, y tenían creo que me parece minuto y medio para la primera respuesta. Luego, esta dinámica demasiado elaborada para mi gusto de ahí va la pregunta del centro, ahí va la pregunta del sur y la pregunta del norte. Y iba cambiando un poco como el hilo temático que ya llevaban las candidaturas. Yo creo que ahí hubo un asunto de poca agilidad. No creo que suficientemente poca agilidad para lo que está haciendo sobre todo Xochitl Gálvez de decir, gracias al formato es que no me lucí. Pues, o sea, que creo que es lo que ha repetido, lo dijo en la Ibero muchas veces, ¿no? Como no salió bien También por el es una formato. excusa. ¿Mandé? También es una excusa, me parece que es una excusa, o sea, sí, 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 claro, el formato es acartonado, pero no puedes, Ujú. o sea, no puedes esconder el hecho de que te trabaste 400 veces y que estés volteando a ver papeles y cartulinas y láminas y todo. O sea, y sí, justo lo que decías del formato de en cuanto a que están leyendo, por ejemplo, algo que se me hacía súper, digo, aparte de los micrófonos que estaban horrendos, parecen como esos de pues como de atril de universidad, o sea, Sí. Ujú. literalmente. Y Denise y Manuel López San Martín estaban leyendo en papel, o sea, Ujú. literalmente leían en papeles, o sea, ¿qué producción es esa? O sea, a mí personalmente me pareció sumamente mediocre, o sea, hicieron, yo creo que lo mínimo, con ese presupuesto pudieron haber hecho un debate de la mayor calidad comparado con incluso debates presidenciales en países que tienen mucho más presupuesto y que de verdad, o sea, se pueden hacer maravillas con ese dinero y definitivamente quedó a deber en ese aspecto. Sí, y cosas, sí hubo cosas raras. Por ejemplo, no hubo espacio para que se presentaran. O sea, y Ujú. Maynes tenía planeado presentarse 2 veces, al parecer. Entonces, Sí. toda la primera pregunta, pues no la contestaron por decir quiénes eran. Como que Sí. cosas que dices, ¿por qué no lo pensaron antes? Y como dicen ustedes, pues lo armaron los partidos y después se quejan los partidos, es una cosa extraña. No, y Maines era como que mientras estaba presentando, de la nada quería decir más de lo que podía decir en lengua de señas. O sea, no sé si se acuerdan que estaba diciendo y a la mitad dice Maines porque así me decían de pequeño y es de que güey, ni siquiera sabes decir eso. O sea, ¿por qué Sí. estás? No, realmente fue muy, muy, no sé si incómodo o cringy o lo que sea, pero estuvo muy rara esa parte. Sí, totalmente. Pues vámonos justo revisando candidatura por candidatura. La mayoría de las encuestas, menos la de Massive Caller, todas las demás que son encuestas rápidas y que son metodologías un poco dudosas, pero en general el consenso es que el debate lo ganó, entre comillas, Claudia Sheinbaum, o que fue quien tuvo el mejor rendimiento, quien salió mejor librada después de esas 2 horas pues, de tirarse entre sí. ¿Ustedes cómo vieron el desempeño específicamente de Claudia Sheinbaum? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo la ven ahora? Yo creo que estoy de acuerdo. Sí ganó. O sea, ganó en el sentido de una candidatura gana según los objetivos que tenga. Ujú. Maines también gana porque hoy más gente sabe quién es Maines. Y su objetivo era que la gente lo conociera. Claudia gana en el sentido de que su objetivo era salir bien librada, no comprometerse. Cuando hay tanta diferencia entre el primer y el segundo lugar, no tienes necesidad de arriesgarte y Claudia no se arriesga, lo cual me parece una buena elección para su campaña, no necesariamente buena para la ciudadanía, en tanto no se responden temas que pues, buscaríamos que se respondieran, ¿no? Pero sí, o sea, en esa parte sí coincido, creo que se muestra como con esa disciplina particular que tiene Sheinbaum, reafirma muchas cosas, o sea, la cuestión del humanismo mexicano la menciona, el enfocarse en dirigirse a Xochitl como la candidata del PRIAN
en todo momento. Las menciones a hay solamente dos proyectos de nación, el del pasado neoliberal y mi proyecto, el de la Cuarta Transformación. Creo que eso es, pues, de alguna manera positivo para su candidatura. Va preparada a los ataques que creía que le iban a llegar, que eran, pues sí, que era evidente que le iba a llegar. O sea, sí está preparada en el sentido de decir o mientes o no contestar como opción. Creo que no dice nada nuevo o nada que no ya haya dicho antes o que no esté en su plan de 100 puntos. Algo que sí me parece interesante es que menciona poco a AMLO. Sí. Para lo que uno hubiera esperado, menciona poco a AMLO, dice que es honesto y dice que ha hecho las cosas bien, pero no se cuelga tanto de AMLO, sino de un movimiento más amplio, lo cual me parece una estrategia, pues sí, cuando menos interesante. Inicia solidarizándose con el equipo diplomático de Ecuador y nadie más lo menciona. Creo que también eso es como un ponerse una medallita al contexto en el que ocurre el debate. Y sí, y en realidad podremos ver quién gana y quién no gana el debate pues cuando salgan las encuestas que ya tengan como referencia el debate, las encuestas serias. Y pues sí, será como en 2 semanas, pero difícilmente cambia, o sea, cambia la posición en la que está Sheinbaum. Sheinbaum fue a hacer lo que sabe hacer, lo hizo bien, y creo que gana porque, pues sí, logra mantenerse, o sea, logra salir prácticamente intacta. Qué bueno para su campaña, qué mal para muchas de las preguntas que se quedan en el aire y que nos hubiera encantado conocer su postura, su respuesta, y qué mal para algunas propuestas que tal vez algunas personas hacen algún ruido, que no haya quien le cuestionara al respecto. A mí me parece que Claudia sí sale ganadora. Yo creo que es una sorpresa porque justamente venía con la tendencia de evitar debates, de evitar encuentros, evitar como que todo, o sea, y justo hace sentido, ¿no? Es una política calculadora y yo, la dama de De hielo, hielo. Hielo, la auténtica la dama de dama de hielo. hielo. Pero me parece que justo hace sentido que haya evitado tantos encuentros universitarios y debates y que justo llegara a este que está súper planeado, súper acordado, como ya lo había dicho Carlos, que eh, están acordados muchas cosas previas con los partidos. Entonces llegó a este lugar donde decía, este es mi lugar seguro, este es mi safe place. O sea, ella dijo, aquí me siento bien, o sea, entró con la mejor actitud definitivamente porque ya sabía que iba a estar todo planeado y es alguien que calcula muy bien todos los pasos que da. Muy bien, por ende, muy bien articulada, segura de todos los datos que estaba diciendo, aunque muchos se sujetan a interpretaciones tendenciosas, etcétera, que pues es obvio, va a dar datos positivos, aunque se puedan cuestionar. Y al final vendió la continuidad, que eso es lo básico, ¿no? O sea, vendió la continuidad de la cuarta transformación, que es, o sea, tenemos ahora mismo un evento histórico, más histórico el hecho de que López Obrador abandona la presidencia que la sucesión. O sea, López Obrador ha manejado la agenda política durante cada día, o sea, no se ha ido la agenda de sus manos y va a ser interesante la transición, pero me parece que justo eso que decía Carlos, que fue interesante ver cómo está un poco alejándose de la figura de López Obrador, obviamente en los eventos y los mítines que hace, está mencionándolo cada 2 segundos, pero en este debate aprovechó alejarse un poco de su figura para acercarse a los indecisos, que eso es justo lo que me parece que sucedió cuando vimos la sorpresa, para mal, de cómo le dio la vuelta en el tema de grupos vulnerables con la comunidad trans, que eso es algo gravísimo y que me parece que muestra una estrategia sí, justo de acercarse a los indecisos, pero que esos indecisos sabe que no buscan una candidata progresista, buscan una candidata que dé estabilidad. Claro, que creo que sucedió en el caso de la comunidad trans y también cuando le preguntaron sobre el aborto, ¿no? Que los dos fue totalmente la evasión como estrategia. Y sí, o sea, por un lado es decepcionante, es triste esa estrategia en particular, pero es una estrategia efectiva, sin duda.
Y sí, yo igual la vi súper cómoda de principio a fin. Sí, sí, quizás se fue desesperando de los ataques hacia el final, pero realmente muy poquito, creo que se mantuvo en su centro. A mí también en mis notas tenía exactamente lo mismo, que no mencionó al presidente. Creo que no es coincidencia, que justo está intentando acercarse a esa gente a la que bueno, muchos creíamos que Xóchitl Gálvez iba a poder llegar, ¿no? A esos indecisos que están tan peleados con el PAN, con el PRI. Y creo que Claudia hizo un esfuerzo bastante efectivo. Como dicen, es muy poco probable que el debate mueva algo, pero si había alguien esperando a definir, pues quien tuvo una actitud un poco más conciliadora creo que fue ella y no Xóchitl, lo cual me pareció un tanto sorprendente. Eh, eh, por otro lado, muy fuerte, que no la volteara a ver en ningún momento. O sea, sí Ujú. me pareció, sé que es una estrategia, sé que estuvo definido desde antes, pero ahí se ve también la disciplina de la candidata, ¿no? No la volteó a ver, Sí. incluso llevó a Xochitl a tener que Sí. decirle, anda, voltea, cuando le está enseñando a uno de los múltiples tabloides que traía impresos. Creo que eso fue duro de Sí, sí, ver. sí. Definitivamente eso fue otra muestra de que no quería verse débil frente a sus oponentes. O sea, creo que es justo lo que ella siempre ha buscado, diferenciarse, desmarcarse, no, o sea, al final su campaña es hablarle al grueso que ya votó en 2018, o sea, ese es lo que ella busca, ¿no? Realmente su campaña es convencer que va a seguir la cuarta transformación más que soy mejor opción que las otras candidaturas. Entonces, a mí me parece que esperemos que en los próximos debates evolucione un poco y veamos qué va a hacer, porque no puedes tener esa estrategia dos debates más. Creo que necesita posicionarse en muchas cosas y, y la verdad que creo que eso me parece que Denise Merker pudo haber insistido un poco más en responder justo que digo, se cansó y yo se cansó mucho, le dolió la boca probablemente de haber repetido tantas veces que respondieran la pregunta, pero, pero definitivamente sí tiene que haber en el próximo debate, los próximos moderadores tienen que buscar esa, sí, definitivamente esa, o sea, que no tengan una salida fácil a darle la vuelta a las respuestas. Entonces, eso habrá que ver cómo va a evolucionar en el próximo debate. Yo no estoy tan de acuerdo con hablarle a los indecisos. Yo creo que Claudia ya sabe, ella ya sabe que ya no puede sumar más. Entonces Ujú. es como de, pues les voy a hablar a los que ya tengo y creo que se vio, ¿no? O sea, en el discurso, o sea, no cambia nada, no da un toque de novedad. En realidad, creo que sigue con el mismo discurso. Y creo que eso también es interesante, lo podemos pasar al tema de Maynes, pero que ambas candidatas en realidad le están apostando a que voten quienes ya saben que van a votar. O sea, no atraer a esos indecisos y a esa gente que tal vez no vota, porque si votan los que ya sabemos que van a votar, pues los resultados se mantienen más o menos igual. Entonces creo que sí, que en ese momento las campañas ya se abandonó un poco la esperanza de convencer a los indecisos, salvo por Maynes. Por Maynes yo creo que todavía se está haciendo un trabajo de convencer a quienes no iban a ir a votar, particularmente a las juventudes, pero bueno, eso ya podemos ahondar después. Pero creo que sí, creo que las dos en sus participaciones ya saben a qué público le están hablando y no tienen la intención de sumar a nadie más a su público. Mal por Sochi, pero pues bueno. Sí, hablando de propuestas específicamente, ¿hay algo que les haya llamado la atención de lo que propuso Claudia en este debate? Eh, a mí, bueno, cosillas que me preocupan, ¿no? O sea, la cuestión del INAE, eh, sí, sí me parece que sería regresivo. La Agencia Nacional Anticorrupción, su problema es que estaría en el Ejecutivo. Se ve esta desconfianza que tiene acerca de los organismos autónomos, lo cual me parece, no es una postura que yo comparta. Eh, Me parece interesante cómo habla también un poquito ahí de Coneval, que también es otro organismo autónomo del cual se dan datos, lo cual eso me parece muy positivo que tanto en las preguntas se utilizaran cifras que da organismos autónomos para mostrar que sí sirven. Entonces sí, y creo que en general sus propuestas, pues no hay ninguna novedad, o sea, no hay ninguna que me pareciera nueva, novedosa.
es dar continuidad, fortalecer algunas. Me preocupa que no haya dicho que el presupuesto alcanza. Eso es preocupante porque no, en este país el dinero no alcanza. Y sí, creo que hasta ahí serían como las que me llaman la atención y no necesariamente para bien, pero la continuidad creo que se entiende, ¿no? O sea, se entiende que no tenga ese margen de proponer algo novedoso o diferente. No hubo ninguno que me sorprendiera en particular. Creo que justamente trae esto como yo voy a gobernar como goberné la Ciudad de México y creo que, o sea, me parece que en general las propuestas son muy reducidas y que creo que es una estrategia de Claudia en el aspecto de que no quiere revelar al 100% lo que realmente quiere hacer. No sé de dónde sacó esto, no sé si soy monividente, pero me parece que está escondiendo mucho su agenda. O sea, esconde su agenda porque tiene miedo de eh, un poco alborotar al miedo de perder la estabilidad que ya se tenía con López Obrador. Pero al final el tema del 76, el número rápido que se Ujú. utiliza para denunciar violencia de género en la Ciudad de México, que si no recuerdo es 567 o Hacer, ajá. lo mencionó en una parte del debate que fue efectivo, según ella, pero al final es eso, o sea, está repitiendo, la estrategia de seguridad va a ser la misma, de Ciudad de México la va a expandir a todo el país. La cosa es entender que el país no es la Ciudad de México. O sea, Ujú. tenemos que entender las realidades que Baja California, que Quintana Roo, Guanajuato son totalmente distintas a las de la Ciudad de México. Necesitamos entender eso y que creo que no solo en el debate, sino también incluso en Jalisco lo ha hecho. O sea, estaba en un evento proponiendo que aparte de los proyectos de movilidad que ya se van a proponer localmente, que ella propone un trolebús elevado en Guadalajara. O sea, cuando realmente los tapatíos no buscan un trolebús elevado. O sea, creo que hay una narrativa de voy a expandir los proyectos que tengo en la Ciudad de México y definitivamente eso personalmente es un error catastrófico para su campaña. Sí, quizás yo nada más agregaría su respuesta de salud o como lo que propone en cuanto a salud. Me parece que hay buenas intenciones y no mucho más. Yo comparto lo que dice Héctor, como hay muchas cosas que no tenemos idea de qué está pensando Claudia Sheinbaum y creo que eso está jugando a su favor porque creo que hay una buena parte del electorado progresista que está viendo cómo evade estos temas, pero está diciendo, pero es que ella en el fondo cree otra cosa. Y creo que ese es un poco parte de la estrategia, que los posibles votantes llenen esos silencios de lo que ellos quisieran que hiciera Claudia Sheinbaum como presidenta. Eh, la verdad es que no sabemos al final qué es esa agenda oculta, pero en cuanto a salud, el decir, pues vamos a seguir con el IMSS Bienestar y hay dinero para hacerlo y vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, pues más allá de decretar cosas bonitas. Hubo pocas propuestas de las tres opciones, pero en el caso que estamos hablando ahorita, a la hora de hablar de salud, pues fue así, ¿no? Como el dinero va a alcanzar y vamos a seguir con lo que ya está funcionando y sacó unas gráficas impresas para decir que la gente estaba súper feliz con el bienestar. Me preocupa de la misma forma, pero pues ahí estuvo, ¿no? Platicaba con un amigo y me decía que si esto fuera la temporada 8 de Drag Race, Claudia Sheinbaum es como Bob the Drag Queen y Xochitl como Torgy Thor. Y sí, o sea, como que de verdad se notó como una disparidad total en el desempeño en el debate. ¿Ustedes cómo vieron a Xochitl? Híjole, si alguien perdía el debate, si fue Sochi. Ajá. Creo que ella empieza queriendo decir que ella es ciudadana, que llegó por 1 millón de firmas, que ella sí está en los partidos, pero nada que ver, nunca ha militado, nunca militará. Pero al final es la candidata de los partidos del PRI, el PAN y el PRD. O sea, Sheinbaum no se equivoca tanto cuando dices la candidata del PRIAN, aunque ella diga que no necesariamente y que está desmarcada de las figuras de corrupción y del PRIAN, pero no lo logra. Y no lo logra y ni siquiera logra hablarle a las personas que sí se identifican con el PRI, con el PAN. O sea, es como raro, porque le intenta hablar a la ciudadanía en general, pero no lo logra, pero tampoco decide hablarle a los panistas
y a los priistas que genuinamente van a votar por ella, por eso, porque son panistas y porque son priistas. Creo que tampoco logra comunicar esta parte que una candidatura de este tipo de coalición entre partidos tan distintos en contra de una figura, que en este caso es la de López Obrador, debería tener ese sentido como de urgencia que siempre dicen que las coaliciones amplias en contra de una figura de regresión democrática debe generar. Y creo que no transmite ese sentido de urgencia. Creo que iba preparada con notas, pero no necesariamente con una cuestión como de que hubiera practicado esas notas. Tiene como esos ataques claves o esos temas sensibles para Sheinbaum, pero no necesariamente los lanza con claridad. Ahí sí podría decir que es por el tiempo, pero no logra, o sea, no logra conectar, no logra tener esta capacidad de contar una historia. O sea, llevaba a la mamá de una niña que falleció en el Repsamen, a Ceci Flores, madre buscadora, a familiar de una víctima de la línea 12. O sea, tenía elementos para contar una historia, utilizar el debate para, a partir de una historia, esta historia dramática cuenta la historia de un país y no lo logra. Y no lo logra, o no sé si porque está mal asesorada, o porque no lo practicó, o porque se puso nerviosa, pero esos elementos que eran potentes para la audiencia, podemos discutirlo del esnable que es utilizar así a las víctimas, pero esos elementos que en un cuarto de campaña te dirían, utilízalos para contar una historia y a partir de esta historia construir un argumento en contra de Claudia, no, ni siquiera eso se logra. Creo que tiene buenos momentos, esa cuestión de la dama de hielo, de eres fría, no tienes corazón, pudieron haber tenido cierta resonancia, pero tampoco son lo suficientemente fuertes. Creo que mi momento favorito es cuando le dice que no es AMLO porque no tienes un carisma y que solamente hay algo más falso que esa prueba que presentaba de su departamento que sí o no vendió y es su acento tabasqueño, ¿no? El acento tabasqueño, Claudia. Creo que son los únicos momentos que pasan jocosones de Xochitl, pero de ahí en fuera no. Y en términos de propuestas, bueno, pues ya lo podemos discutir después, pero Creo que Xochitl es literalmente la personificación de la frase que tanto odio y seguramente odiamos, la de mi partido es México. O sea, es Sí, justo ese, sí. o sea, esa necesidad de decir que yo no estoy politizado, yo no soy, o sea, entonces está en una camisa de 11 varas, porque literalmente está representado por tres de los partidos que han formado parte de gobiernos presidenciales, o sea, de sexenios, y empieza a criticar situaciones que pueden ser aún más criticables con los anteriores gobiernos de los cuales sus partidos pues, son los que forman la coalición que representa. Entonces, por un lado está la Xochitl, que es la ciudadana, la independiente, la que tiene, pero yo no, o sea, que ahora me estoy yendo un poco a la campaña, pero es que Xochitl incluso se ve nerviosa en el debate porque sabe que tiene mil cosas en contra dentro de su misma campaña. O sea, tiene ujú. a un Alito Moreno autoritario, tiene a un Jesús Zambrano que está de adorno, o sea, tiene como otras cosas que se van como, o sea, como si tratara de llevar una campaña de una manera está naufragando de alguna manera políticamente. O sea, no veo que ni siquiera se ponga de acuerdo con las personas que forman parte de su coalición. Sí hace, sí resuena su discurso de tratar de mostrarse como esta personalidad alejada de del círculo rojo, del grupo Tlacomulco, o sea, de todo esto, ¿no? Que generaba tanto malestar en el electorado, pero que después, al final, pues está quedándose con migajas de lo que son los partidos que llegaron a tener el poder y, y eso se muestra y se refleja en su capacidad, porque yo he visto a Xochitl, a ver, yo ubico a Xochitl desde que estaba chiquito, yo la vi en Netas Divinas, o sea,
yo veía a una Xóchitl Gálvez mucho más elocuente, mucho más, que se ve en los eventos, ¿no? Y que muestra mucho y que hay mucho clasismo incluso respecto a su forma de expresarse, pero Ujú. definitivamente una Xóchitl que estuviera en otras circunstancias políticas, creo que en el debate hubiera sido muy distinto. O sea, creo que tiene muchas cosas a considerar cuando está hablando y eso cualquier persona estaría nerviosa. O sea, si yo estuviera representando a grupos políticos que no me representan, yo también estaría trabándome cada 2 minutos. O sea, estoy realmente entre sorprendido y no sorprendido. O sea, que le haya ido mal en el debate realmente tampoco es una sorpresa. Creo que la sorpresa hubiera sido que le hubiera ido muy bien. Este, y, y es eso, o sea, Xochitl está encapsulada, igual que Claudia está encapsulada, pero por gusto, en el grueso electoral que tiene de Morena y sus aliados. Y Xochitl está navegando en algo que ni siquiera entiende ella qué es, no le veo formas, ¿sabes? Entonces, el discurso de la misma manera no le veía forma. No han pasado tantos meses desde que se decía una y otra vez que Xochitl Gálvez tenía que ser la candidata porque iba a contrastar con Claudia por su chispa y su encanto y porque esta rigidez de Claudia Sheinbaum iba a contrastar con esta alegría de la campaña de Xochitl Gálvez o sea, sí, coincido contigo, Héctor, en que entre me impresiona y no. Pero es que parece que cambiaron a la mujer. O sea, parece que desde que es la candidata de estos partidos, y lo explicas muy bien, el peso que está cargando de partidos que no coinciden ideológicamente con ella, pues eso, creo que no puede decir bien las cosas, pero tampoco quiere decir lo que no piensa y entonces termina diciendo muy poco. En lo único que coincide con sus partidos es en que odia o en que repudia a López Obrador y su movimiento. Y entonces pues se tiene que concentrar en eso, porque realmente es en lo que coincide con la plataforma de estos tres partidos en particular. Yo no sé, Carlos, si estaría de acuerdo con que lo del acento tabasqueño fue chistoso. A mí me parece que intentó ser chistoso. Creo que incluso es Día más cringe. chistoso. Sí, o sea, creo que incluso es más chistoso cuando Claudia dice que Xochitl se roba hasta los minutos. O sea, Minutos. por haberse visto medianamente orgánico, ¿no? Y justo venir de alguien que nunca nos ha dado risa, ¿no? Que su acto más chistoso anteriormente fue que la sacaron del salón una vez. Creo que por eso sorprendió un poco. No, y a mí Xochitl sí me genera mucha frustración. Yo veo a los comentaristas de Latinos, por ejemplo, y no es que estén diciendo que Claudia es mejor, es que se ven frustrados porque todo lo que esperaban de una candidata por su chispa y su encanto y su alegría y lo que quieras, no lo está dando, ¿no? Y creo que no lo está dando por lo que ustedes ya dicen, ¿no? O sea, se ejemplifica muy bien cuando le preguntan de las terapias de conversión, que ella dice de reconversión por alguna razón que no entiendo. Este, pero intenta decir como, yo estoy con la comunidad LGBTIQ+, es la única que se sabe las siglas, pero no puede decir de qué forma está con la comunidad, porque es la candidata del PAN, ¿no? Entonces, Ujú. creo que está en aprietos y creo que la campaña es súper complicada de levantar así. Sí, y además, ya yéndonos a términos de propuestas, Ujú, a ver, estás frente a alguien que te dice que representas el pasado, que ujú. eres el pasado y nadie quiere regresar a ese pasado, y el grueso de sus propuestas es el pasado. Regresar seguro popular, regresar a escuelas de tiempo completo, regresar a estancias infantiles, o sea, Las regresar iPads, lo que, las regalar iPads. iPads, regalar iPads, Ay. que ya fue un fracaso en el gobierno de Peña Nieto, cosas que a mí ahí sí me parecen horrorosas, como becas universales en educación, incluso aunque estudies en escuelas privadas. Ujú. Eso es súper regresivo. O sea, si algo hoy se le puede criticar a cómo se ha dispersado los recursos de ciertos programas sociales, como las pensiones para personas adultas mayores, es que han sido regresivos por cómo se han dispersado los recursos. Entonces, imagínate, darle dinero a quienes tienen para pagar una escuela privada es quitarle dinero a las escuelas públicas. Claro. Punto. Porque el dinero es
fijo, o sea, no tenemos tanto dinero como para andar regalando dinero de esa forma. Eso sí es regalar dinero. Entonces, sí, y ese es un gran error, porque entonces estás frente a alguien que te dice que representas el pasado y tus propuestas son regresar al pasado, en realidad, sí es un error, o al menos cambiarles el nombre, o sea, no el Seguro Popular, porque pues, la marca Seguro Popular ya hoy podremos decir que está contaminada, otro nombre. Lo de la tarjeta Mi Salud. Suena bien y todo, pero al final es otra vez regresar a los privados, ¿no? No se está hablando de cómo construimos las capacidades del gobierno para asegurar los derechos, sino de cómo nos vamos a colgar de los privados para hacer todo lo demás. O sea, te doy dinero y tú ve cómo lo haces, ¿no? O sea, dejarle la tarea al mercado cuando lo debe hacer el Estado. Entonces creo que más allá de lo mal que maneja su comunicación, creo que sus propuestas también muestran muchas fallas y que son naturales cuando tienes esta combinación extraña de partidos y esta combinación extraña de ideologías y que tienes una campaña bastante extraña y se demuestra aquí. Justo la parte de este acercamiento a la comunidad LGBT, o sea, hablar de em, esto como de una manera muy familiar, decir que eres una persona muy cercana, que sí lo ha sido como política Ujú. y se sabe y pues, o sea, se sabe porque en su historial como servidora pública y también como personalidad pública en redes sociales lo ha mostrado, pero no puedes estar diciendo que apoyas a los derechos de las personas trans y al siguiente día estás cenando enchiladas en la casa de Lili Telles. O sea, no puedes vender eso y también tienes que entender que una comunidad no es, o sea, la comunidad LGBTIQ más no va a estar, no se chupa el dedo, o sea, que esté colgando una bandera LGBT no quiere decir, y lo sabemos muy bien, o sea, digo, los gays lo vemos cada vez que es junio, o sea, las empresas actúan de una manera y luego de otra, entonces eh, creo que esto de los panistas gay friendly ya me está cansando y, y justamente Xochitl, que no milita en el PAN, pero que sus amigos están en el PAN, creo que muestran una hipocresía inmensa y que creo que la clase política mexicana, sobre todo en los debates presidenciales, ya se tiene que apegar a los valores y a las ideologías que representan sus partidos. Sé que la alianza y la coalición que representa Xochitl es una mezcolanza extrañísima, pero no puedes, o sea, no, mejor prefiero que no hable del tema o que lo toque de una manera más representativa de lo que le rodea en su equipo, que prometer esta simpatía que realmente no existe, ¿no? O sea, con Claudia ya existe en Morena y en otros partidos que forman parte de su coalición, grupos LGBT que han movido muchísimas iniciativas como contra la CECOSIG. Entonces hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser congruentes y Xochitl definitivamente lo único que vende es esta veleta impresionante política que yo creo que ya tiene que parar, o sea, tiene que apegarse a algo porque si no, no vamos a saber qué está vendiendo o qué se está ofreciendo en su campaña electoral. Sí, y frustrante porque dices, en Morena hay cuadros completos que son bastante comprometidos con la diversidad y sin embargo la candidata no pudo contestar más allá de unos cuantos segundos donde dijo, sí, todo muy bien con las personas trans, palabras más, palabras menos. Luego dijo, hay que meterlo al Código Penal. Lo No quedó penal. muy claro específicamente si sí hablaba de los transfeminicidios porque no lo pudo verbalizar. Pero pues sí, no hubo realmente un compromiso, pero por el otro lado, como dices, pues al final sale de la conferencia, sale del debate y da una conferencia afuera y de un lado tiene a Margarita Zavala y del otro a Kenia López Rabadán, o sea, están en la campaña, ¿no? Son las personas Ujú. que están ayudándola a hacer política y en ese sentido, pues sí, no termina significando nada. No sé si hay algo más que les llamó la atención de Xochitl, No, a mí y su aparte, rostro, pero dime. Luis, Ujú. Luis, imagínate a ella de presidenta, o sea, Xochitl Gálvez presidenta, y definitivamente si hace iniciativas y promueve iniciativas de ley por la diversidad sexual, para la diversidad sexual, o sea, ¿qué va a suceder en el Congreso? En el Congreso, los panistas no van a apoyarlo.
Ujú. Los priistas vemos. Los perredistas, que son dos o Son tres, o cuatro, sea, ajá. pues sí, pero Morena no va a apoyar esto porque no es su proyecto político. Entonces, para qué te vendes como esta candidata amiga de esta comunidad? No vas a ser, no lo puedes ser políticamente. O sea, es que ni siquiera es algo que a mí, digo, a mí me encantaría que todos los candidatos dijeran que están a favor de la comunidad trans y que van a ir por los derechos LGBT, por todo. O sea, pero no, no es lógico. Tenemos que tener políticos que se apeguen a lo que representan, y si personalmente son las personas que irían a ver un show drag el sábado por la noche, pero aún así se juntan con personajes como Kenia López, pues bueno, o sea, no lo vas a decir públicamente. O sea, tienes que entender que tienes un grupo y que estas ganas de ocupar todos los temas y todo y ser buena onda con todos. No, eso no es hacer política, eso es hacer relaciones públicas. Entonces, mejor pónganse a ofrecer iniciativas, o más bien, o sea, propuestas de campaña que sean interesantes para todas las comunidades y las poblaciones, tanto vulnerables como las que forman parte en general de este país, y ya dejen de estar vendiendo algo que no tiene sentido. O sea, en específico con Xochitl, porque yo sé que Manuel, o sea, Maines, se llama, me choca que Jorge siempre me Maínez. confundo. Jorge Álvarez ¿Eh? Maínez. Jorge Álvarez Jorge, Maínez. perdón. Jorge Álvarez Fíjate, Maínez, entiendo que tampoco se le conoce sí, que... Posicionadísimo. Manuel, pero no sabía que Sí. se llamaba. Jorge Álvarez Maínez, o sea, tiene un partido que está dividido y tiene sus cosas, y en Jalisco es medio, se visten de progresistas, pero no son tan progresistas. Entonces entiendo que de alguna manera durante el debate se vendió con el más progresista, que ahorita vamos con él, pero Xochitl es la única que no entiendo por qué se esfuerza en este aspecto. O sea, no, no hay manera, no tiene por qué hacerlo. O sea, es a lo que voy. Y creo que eso es muestra de esa disonancia que hay entre la candidata y los partidos y las personas que la apoyan dentro de los partidos. Y, y es que, no sé, o sea, creo que a mí me parece un avance positivo de que al menos no tengamos a alguien en ese debate que abiertamente se pronuncie en contra de derechos humanos. O sea, eso me parece un avance enorme en comparación de otros países donde ultraderechas partidistas están muy empoderadas y muy fortalecidas. Pero entonces, ¿por qué no somos o no se tiene la capacidad de dar el siguiente paso, de decir abiertamente cuáles son tus posturas y cuáles son tus propuestas de política pública para atender a estos grupos, a los grupos históricamente excluidos, a los grupos de la comunidad, de la diversidad sexual, a mujeres, a garantizar? ¿Por qué no pronunciar siquiera la palabra aborto? O sea, sino no criminalizar la decisión sobre decir aborto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos dado ese segundo paso y por qué en los equipos de las dos candidatas puntero hay gente que antiderechos, ¿no? O sea, esa es una realidad. Creo que eso es interesante y a mí, de alguna manera, sí me preocupa que ese vacío de una derecha definida pues pueda llevar a un extremo de un fortalecimiento aún más de una ultraderecha. No, evidentemente ya no fue para esta elección, pero no somos en 6 años, ¿no? Entonces, Exacto. creo que la incapacidad de frenarla bien, pero también la incapacidad de decir respeto más, no comparto públicamente, al contrario, no genera más esta visión de que, pues es como la derecha no está haciendo lo suficientemente derecha, hay que irnos a la ultraderecha. Entonces, creo que sí, no sé, o sea, Xochitl no está bien definida y los partidos menos, y se demuestra en cada una de sus intervenciones, en especial en esos temas. Sí, a mí por eso me preocupa tanto el fracaso de Xochitl, no porque yo muera de ganas por unirme a su campaña ni nada, pero creo que el PAN cuando se encuentre con un fracaso relativamente fuerte, pues creo que se va a tener que hacer esa pregunta, ¿no? Si ya no funcionó el PAN buena ondita, entonces ¿qué PAN sí funciona? Y tienen a los elementos allá adentro para decir, pues el que sí funciona es el radical hacia la derecha. Ya veremos, ¿no? Pero, pues sí asusta. Vamos, ¿algo más que quieran decir de Xochitl antes de pasar a el hombre más sonriente del debate? No, ya dijimos mucho de Xochitl y para mal. Jorge Sí, ya, Álvarez ya está. Maínez,
que llegó prácticamente desconocido, llegó en un camión con su nombre impreso en gigante. Eh, ¿Cómo le fue a Jorge Álvarez Maínez en este debate? Pues, a ver, digo, tan es así que me equivoqué del nombre, ¿no? Pero creo que Jorge es justamente esta marca, ¿no? De marketing de Movimiento Ciudadano. Algo que muchas personas que están un poco interesadas en la política sabemos que Movimiento Ciudadano tiene buen marketing, creo que tiene una manera efectiva de acercarse a las juventudes y de penetrar las redes sociales de una manera interesante, pero que creo que justamente lo leía en una entrevista a Enrique Alfaro en El País. Creo que este grupo se está apoderando y este grupo como una agencia, por así decirlo, toma muchas decisiones y estas decisiones ya son políticas. Entonces, Jorge Álvarez Maínez es simplemente el producto como también lo fue Xochitl en la coalición. O sea, es un producto de un diagnóstico, de decir, este perfil es el que mejor va a empatar, ¿no? Uno, porque es hombre y Ujú. porque las otras dos son mujeres. Así era el perfil de Samuel García, tan es así que el E y la L del final de Samuel, pues estaban en bold, o sea, estaban en negritas, tenían claro que el perfil de Movimiento Ciudadano, muy progresistas, pero tenían que ser los machitos de esta elección, tenían que serlo, pero ahora que Samuel no está, que está fuera del juego, en el tablero político, pues se regresó a Nuevo León, trabaja de 9 a 5, Pues pero solamente. Tiene horario de solamente oficina. Ujú. pero definitivamente creo que Jorge Álvarez Maínez fue el segundo porque Samuel García está tomando poder en este partido. Es una persona que se sabe que es muy calculadora y tiene como que se vende como menso, pero en el fondo es alguien que maneja muy bien y teje muy bien sus relaciones políticas y su poder. Entonces, Álvarez Maínez es simplemente producto de el marketing de Movimiento Ciudadano en este caso. No digo su perfil político, que sé que tiene mucho tiempo y que ha hecho cosas interesantes en pro de los derechos, pero que definitivamente creo que Álvarez Maínez mostró que existe un nerviosismo persistente en Movimiento Ciudadano y son los números que probablemente no van a dar ni siquiera para el registro. Entonces, en el debate se notaba, o sea, creo que los tres mostraron cada uno la situación de la campaña. Claudia está muy segura, Xochitl está nerviosa porque no ve manera de remontar y Álvarez Maínez está tan nervioso que está sonriendo. O sea, es una risa nerviosa. O sea, eso que incluso había gente que decían que en algún punto recibió un mensaje de que deja de sonreír tanto porque de pronto en el debate deja de hacerlo, ¿no? O sea, entonces Ujú. eh, yo creo que está nervioso, creo que está apelando al progresismo, o sea, venderse como el partido más progresista, cosa que con Samuel García no creo que hubiera sucedido. Ahora que ya está en una situación más crítica, pues cada voto cuenta, ¿no? Entonces está de una manera luchando por las nuevas generaciones. Lo vemos en el postdebate y en postdebate no me refiero literalmente inmediatamente después del debate, sino en estos días posteriores donde ya la gente descubrió que era Swiftie, que escucha música, escucha Madonna, o sea que de alguna manera está acercándose a las minorías y a las juventudes por TikTok, le está yendo bien, está remontando números en redes sociales, pero voy a lo mismo, o sea, es este enfoque de marketing político que tienen y que pues a ver qué resulta. La verdad es que no puedo decir que es una mala estrategia porque apenas estamos viendo qué va a suceder. Movimiento Ciudadano definitivamente ha sabido establecer buenas redes. En Jalisco ya están consolidados. Tan es así que se rumoraba que se podían independizar el Grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano y hacer otro partido local, pero creo que al final Jorge Álvarez Maínez eh, va a ser clave para entender el sistema de partidos en el futuro y entender qué va a pasar, cuál va a ser, porque Movimiento Ciudadano promete mucho, pero habrá que ver si lo logra, ¿no? O sea, Enrique Alfaro está desmarcado de esta campaña y aún así Jorge Álvarez Maínez sigue hablando de los logros del gobierno de Jalisco, cuando
Alfaro es de Fuchi, o sea, yo justamente, de hecho, lo di en una entrevista en una televisora local a Enrique Alfaro y decía que él no es de arránquele compadre, ni es el movimiento naranja, ni fosfo fosfo, que él es un político serio. Entonces, vemos que una de las figuras más importantes del Movimiento Ciudadano, que no tiene muchas, está desmarcada de la campaña presidencial. O sea, es muy importante. Obviamente, los políticos locales, como el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, está haciendo campaña con Maines, está como que haciendo para la foto todo, pero realmente Jalisco abandonó la campaña. O sea, tan es así que han aparecido espectaculares de vota por Lemus y vota por Xochitl, o vota por Lemus de MC y vota por Claudia Sheinbaum. O sea, o sea, el tablero político va a moverse de una manera muy interesante y veremos si Álvarez Maínez con esta estrategia, más allá de likes en TikTok, logra los votos y logra mover a las juventudes. No sé, no estoy tan seguro de su estrategia, pero pues habrá que ver, ¿no? Sí, justo Movimiento Ciudadano es un partido regional, no es un partido nacional. Aunque tenga registro nacional, es un partido muy regional. Jalisco, Nuevo León, Veracruz, de donde es Dante Delgado, Campeche, en realidad no es un partido que tenga presencia en todos los estados de la República. Y creo que desde la elección intermedia tomó una decisión interesante pero arriesgada, que es tener una personalidad propia, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano se la vivió pegado al PRD, y ahora tuvo que hallar su nueva identidad, que es esa tercera vía. Lo que sucede es que las terceras vías pues, no están funcionando en este momento en distintas partes del mundo por cuestiones de polarización, por cuestiones de que el grueso de los electores sí se ha ido a extremos, el centro está un poco vacío. Y en ese sentido, pues es una tercera vía que en esta elección sí se juega muchísimo. Se juega a mantener registro, se juega a construir esa personalidad propia, y qué mal que la personalidad propia no sea la parte progresista, sino la de la frivolidad del fosfo, ¿no? O sea, pero es lo que funciona, ¿no? Los números son claros. Después de las personas adultas mayores, quienes más votan son quienes acaban de cumplir 18 años. Eh, entonces van a apostar por ese voto que está prácticamente seguro de que se va a emitir, pero será una opción para ese voto primerizo. Y creo que ahí viene otra parte interesante de su estrategia en redes sociales, que es llamar a un grupo que vota muy poco, que es la gente de 19 a 25, 30 años. Es llamar ese voto, y ahí sí creo que Movimiento Ciudadano sí se podría beneficiar de tener la capacidad de hacer que quienes no iban a votar, porque históricamente ese grupo etario no vota, sí lo haga, y lo haga por MC. Entonces, pues sí, le van a tener que meter muchísimo más a su estrategia en redes sociales. Evidentemente, tampoco estoy simplificando de que todas las personas de ese grupo de edad nos movilizamos por un TikTok, pero pues sí es una forma de comunicar, y es una forma que al parecer le está siendo efectiva, ¿no? Con Samuel García, Mariana, estas figuras, sus canciones, muchas historias de Instagram que hoy tienen la canción de Maines, o sea, creo que sí, sí están tratando de hacer ahí su luchita, y el debate fue una primera gran oportunidad para que gente que no sabía que existía Maines, que decían el otro, pues al menos ya medio saben, ¿no? Que su apellido empieza con M, y eso pues, ya dice algo. Y de ahí se van a agarrar, y creo que va a ser interesante si es que sobrevive Movimiento Ciudadano, cómo se va a definir, como un partido genuinamente progresista, o como la cosa hoy extraña, donde lo mismo tiene a Alejandra Barrales, que a Patricia Mercado, pero a Sandra Cuevas, pero a Dante, pero sí a Samuel, pero entonces otras figuras tantito más progresistas, pero a una izquierda como la de Gibran. O sea, no sabemos qué es Movimiento Ciudadano. Creo que su trabajo debería ser más a lo local, pero a partir de la estrategia nacional que está haciendo Maines, pues sí, al menos posicionar la marca, posicionar el color naranja, y pues veremos. Y sí, a lo largo de todo el debate es lo que se mostraba de Maines. Maines al menos quería que cuando terminara el debate, ese millón de personas que haya sintonizado el debate, o los millones que hayan sido, sepan que él existe y que Movimiento Ciudadano va con una candidatura propia.
y creo que no lo logra tan mal. Y la estrategia que estamos viendo ahorita en redes sociales es parte de un diagnóstico de no lo lograste tan mal. Bueno, ahora vamos al siguiente paso, que es ya te conocieron, ahora haz que salgan a votar por ti. No sabemos si será exitoso, pero creo que en ese aspecto Maynes gana. Creo que con los debates va a crecer, o sea, al menos las redes sociales indican eso. De nuevo, es un porcentaje pequeño del electorado el que podemos muestrear, sobre todo cuando el filtro burbuja es tan intenso y solo vemos como lo que se parece a nosotros, ¿no? Y yo como que acepto mi parecido en el sentido de, siento que a Maines se le nota mucho que estudió en una universidad jesuita. Y yo también. Siento que es este discurso progre, buena onda, pero fresa. Y en mi círculo lo puedo medir. Y en los seguidores de este proyecto lo puedo medir. Me han escrito mensajes iracundos de por qué no lo tomas más en cuenta en tus videos y por qué no hablas más de él y lo discriminan y demás. Una de las cosas que he escuchado mucho es que tiene propuestas muy interesantes. Pues sí, las escribió Patricia Mercado, pero también, como dicen, prometer no empobrece, ¿no? O sea, pues claro que puede prometer lo que sea, tiene 4%. Entonces, pues bueno, creo que hay ojos viéndolo por primera vez. Vamos a ver si eso se traduce en algunos votos, ¿no? Héctor, ¿quieres decir algo? Sí, 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 o sea, creo que justo eso, me parece que es un personaje progresista y que es abiertamente progresista. eh, y es abiertamente progresista porque le da las circunstancias, ¿no? O sea, al Ujú. final tiene un porcentaje muy abajo, no tiene posibilidades a este momento, digo, pueden pasar mil cosas, como yo creo que es más probable que, no sé, que Lady Gaga haga un tour de su nuevo disco adelantado y que va a ir a Foro Sol en Ciudad de México, pero eh, bueno, todo puede pasar, pero al final yo creo que Maynes va a apostar a eso, se va a pegar a hacer el progre de la elección, va a señalar las incongruencias de las otras dos candidatas, que son muchas, y se va a vender como esta tercera vía, pero que al final, justo como dice Carlos, no lo logra y no se logra consolidar porque se aventaron un volado, o sea, se aventaron un volado con Samuel, salió mal, salió muy mal, y creo que va a ser la oportunidad de ver, o sea, yo sí creo que debe de existir una tercera vía en el país. Creo que es importante la pluralidad en los partidos. Debería de existir cada vez más partidos locales y regionales consolidados. Creo que es saludable en general, la calidad de los servicios públicos, para la calidad de los gobiernos, de la transparencia. Pero yo creo que habrá que replantearse después de esta elección qué queremos como futuro en el sistema político electoral y en el sistema político mexicano para ver, porque creo que este debate es síntoma de que ya está desgastado de alguna manera, tanto los debates como la manera en la que están consolidados los partidos. Entonces yo creo que la próxima elección no es por ser Jessica esotérica, pero parece que va a ser muy distinto el panorama. O sea, va a ser muy, muy distinto. Espero que sea para bien, pero no se va a parecer nada a esto. Creo que esta va a ser la última elección similar a las anteriores y van a cambiar mucho las cosas posterior a esto. Siento que se avecinan muchos cambios. Espero que sean consolidar un poco más las claridades y menos las confusiones en la interpretación de las candidaturas y que exista la alternancia en todas sus maneras, ¿no? Que eso es lo que necesitamos crear y sobre todo para el electorado es importante. O sea, yo para ver el debate junté a mis amistades que no querían ver el debate y la vieron y opinaron y les parecieron que las tres opciones no les atraían, pero de alguna manera ya están teniendo claridades de las propuestas y eso es lo que me importaba, ¿no? O sea, que en mi círculo ya tuvieran un poco más la claridad de qué se ofrece en cada candidatura, pero definitivamente, incluso para ellos que están indecisos,
pues no hay, aún así, o sea, no lo ven tan claro. Esperarán, yo creo que al tercer debate o no sé cómo avanza la campaña. Pero sí, creo que hay muchas cosas que ver cómo avanza la campaña. Sí, y creo que, a ver, sí, y yo hago esa crítica. Maines tiene la tranquilidad de ser una candidatura anecdótica, entonces se puede arriesgar a decir ciertas cosas, pero al momento de analizar la función de estos partidos pequeños que hay en los congresos, sí tiene una función y es fijar ciertas agendas que de otra manera no llegarían. Total. Al ser pequeños y tener poco que perder, se pueden arriesgar. Y creo que esa función, si Movimiento Sí, Ciudadano la empieza a jugar bien, que ya la jugó un poco en esta legislatura, por ejemplo, con la ley Silla, con la jornada digna, o sea, vacaciones, o sea, ese tipo de temas le pueden permitir tener cierta popularidad y por buenas razones, si tiene la capacidad de fijar agendas progresistas o agendas muy específicas que de otra manera no llegarían al Congreso. Entonces, esa función si la cumplen partidos como Movimiento Ciudadano. En su momento lo cumplía el PRD, por ejemplo. Entonces, creo que eso me parece interesante. Creo que estoy muy de acuerdo con Héctor en esta parte de que en 6 años veremos un panorama distinto. No sé qué tan distinto y no sé si en aquel entonces, si, por ejemplo, una figura como Samuel García sí se pueda consolidar, que creo que hoy por hoy es la apuesta fuerte del grupo ganador Ujú. en Movimiento Ciudadano. Y eso no me parece una gran noticia, pero sí, Movimiento Ciudadano va a tener que definirse si sobrevive esta elección, que creo que sí va a sobrevivir, los números le dan para sobrevivir, pero veremos cómo se va definiendo y sobre todo creo que veremos si se convierte en ese partido bisagra, porque también, o sea, sí se juega la presidencia, pero también se juegan el Congreso y el Senado. Y Sí. al parecer no le alcanza la mayoría que tenía Morena, entonces va a tener que negociar y tal vez ahí esos poquitos votos, pero seguros de Movimiento Ciudadano se van a convertir fundamentales en ciertas reformas que se buscan hacer. Creo que si ese grupo al que pertenece Samuel García, el Movimiento Ciudadano, gana, pues no me va a parecer la cosa más deseable porque no es como ese gran grupo progresista, pero veremos. Movimiento Ciudadano se va a tener que definir en los congresos, en diputados, en senadores, y va a ser interesante cómo se define y cómo adopte esa personalidad propia. Ahorita en esta elección decide ir como la opción progresista, pero si esa opción no le da réditos, pues la tendría que ir modificando. Entonces, veremos ese cambio. Lo veremos quizás. O sea, a mí también así me asusta que en realidad el perfil es Samuel. O sea, porque no hay muchos otros perfiles en Movimiento Ciudadano que tengan ese nivel de atención ahorita, ¿no? Y luego los Ujú. perfiles. Bueno, Colosio no lo Ujú. pensamos ahorita, pero podría ser un perfil que crezca en ese partido, ¿no? Sí, pues el hecho de que tengan que llamar a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales porque no tenían algo mejor en Ciudad de México, bueno, me parece que es una forma de hablar de su carencia de cuadros. Sí, sí, sí. Pues así el primer debate, así los tres, bueno, las dos candidatas y el candidato, creo que coincidimos en la mayoría de las cosas. El siguiente debate es el 28 de abril. Lo sé porque es mi cumpleaños. Y los moderadores son dos personas de las que yo nunca había escuchado, pero pues al parecer el formato es prácticamente el mismo. Yo ayer escuché a una consejera del INE decir que no va a haber muchas modificaciones porque eso ya lo acordaron los partidos y que entonces ya no va a haber como mucho que moverle. Pues a ver si conociendo las reglas llevan otras estrategias, pero pues eso, creo que no va a haber mucha diferencia y creo que más bien se van a ir sintiendo más cómodos con las reglas que ya existen, ¿no? Muchas gracias por Ah, acompañarnos en este episodio. Sus Twitter están apareciendo aquí en pantalla. Y nada, mil gracias y gracias a todas, todos y todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.